Hablar de César Vallejo es simplemente hablar del hombre hermano solidario, el hombre pobre pobre, que hizo de la injusticia, de la miseria, del hambre, de su dolor, de la soledad, la base de su poesía. En ella resume todo el infinito sufrimiento de la humanidad, acosada por la injusticia, miseria y la orfandad. Y en esas expresiones poéticas encontramos la maravillosa obra Lockout. Pero, ¿alguna vez han pensado en qué consiste la ideología de César Vallejo en su obra teatral Lockout? Si quieres resolver tus dudas, comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Ese matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, sus padres querían que sea sacerdote, ya que su abuelo paterno, don José Rufo Vallejo, fue sacerdote mercedario de España. La educación de Vallejo comenzó en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En el año 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retornó a su pueblo. Luego viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó la universidad por razones económicas. En 1913 regresó a Trujillo con el único propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. En 1915 se graduó de bachiller de letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Ese mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos a un conocido escritor, Ciro Alegría. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época, agrupada en la bohemia trujillana conocida luego como el Grupo Norte, donde figuran grandes escritores como Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espaus Torrizaga, Macedonio de la Torre y don Víctor Raúl Aya de la Torre. Su madre fallece en 1918 y la nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 a regresar a Santiago de Chuco, donde ocurre un incendio y un saqueo en una casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón, suceso del cual se le acusa injustamente a Vallejo como participante asustador. Es apresado y arrojado a un calabozo en Trujillo, donde permanecería por 112 días. El poeta salió de la cárcel en virtud de liberación provisional, con el dinero que le endeudaba el Ministerio de Educación. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, se embarcó rumbo a Europa, de donde no regresará más. Arriba a París el 13 de julio del mismo año, sus ingresos provenían como redactor de revistas y diarios, como Variedades, Amauta, El Comercio y Mundial. Conoció a su esposa Georgique Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. César Vallejo fallece el 15 de abril de 1938. Lockout, escrita en 1930, correspondería a la etapa estanilista de Vallejo. En esta fase, que se abre con el segundo viaje del autor a Rusia, Lockout manifiesta la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabaja, contra la que se emplea con éxito la huelga. En ella la lucha de clase entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes.
Documental en el Perú tiene la finalidad de este artículo, que es formar un reencuentro o panorama de la producción o historia documental en el país. También a manera de creación elaboradas de forma autónoma en el país. Igualmente, así se registran aquellos espacios nuevos para la producción y proyección y cuestión de este género en el Perú. En estos últimos años, la actividad documental en el país se ha desarrollado específicamente y cuantitativamente, en las que el documental peruano es el inicio para la realización de un sitio real y preciso en el grupo documentalista de país y de región. Dicho documental peruano es la principal acción que ejecutó la agrupación que presentemente está al tanto como el Docu Perú. Bueno, en las cuales donde llegamos a las conclusiones que vemos que el documental en el Perú nos da un crecimiento grande, ya que se ha estado desarrollando en los últimos años y es un medio importante porque también narra o informa hechos que ocurren en nuestro país. ¿Qué emociones causó esta huelga? Lo que causó en primer lugar fue una represión por parte de la policía y el sufrimiento de obreros y sus familiares, donde reinaba una atmósfera de miedo, de pánico y muerte. Además, recordemos que los dueños de estas empresas, de estas fábricas, malgastaban su dinero en juegos bastante vulgares. Lockout estructurada en 5 escenas. Escena número 1. El anuncio del cierre. En esta se manifiestan dudas, la confirmación del cierre y la pelea, la decisión de ir al sindicato y la intervención de la mujer del obrero número 12. Escena número 2. En esta escena vemos la entrevista en el ministerio, entre el ministro y los empresarios, y el soborno del ministerio y el soborno del obrero. Escena número 3. La discusión que se genera en el sindicato y la decisión de ir a la huelga. Escena 4. La lucha. La represión y discusión de Raymond con su mujer. Y culminando en la escena 5, la victoria de los obreros. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, se embarcó rumbo a Europa de donde no regresará más. Arriba aparece el 13 de julio del mismo año. Sus ingresos provenían como redactor de revistas y diarios, Variedades, Amauta, El Comercio y Mundial. Conoció a su esposa Georgette Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo, y quien se convertiría en una de sus más grandes pilares en su vida. César Vallejo fallece el 15 de abril de 1938. Lockout es la socialdemocracia. La obra muestra la falsa posición que ocupa este sector, su ambigüedad, que en definitivo remite a una alianza con la burguesía. En los años 10 y 20, la socialdemocracia apareció como tal frente a los sectores bolcheviques. Esto está en relación con otro tema que hemos podido observar, que compete el hecho fundamental. Además, en lo que respecta al tema del marxismo, la participación del individuo en el proceso económico determina en la última instancia su actuación más allá de sus valores conscientes. Por último, el análisis de los roles femeninos muestra una atribución de caracteres de pasividad a la mujer y también de sensibilidad. La perspectiva de género de Vallejo parece como bastante tradicional. La mujer está vinculada al ámbito doméstico, victimizada y asociada a lo afectivo. En la actualidad, la causa principal de las huelgas registradas en el 2020 fue a causa del incumplimiento de normas legales, es decir, poner en riesgo la salud de los trabajadores, la vulneración de derechos, el maltrato, incumplimiento de pagos salariales, bonos, entre otros, con un registro de 14 huelgas. Otra causa es la negociación colectiva, que refiere a la solución integral del pliego de reclamos. Asimismo, tuvo participación importante otros motivos como es el cumplimiento de disposiciones legales dadas por el marco del COVID-19, pago de bonos y seguros de vida sin discriminación e insumos, y entre otros.